La sección 2.2 de los objetivos del examen de certificación CompTIA Security Plus, explicación de los vectores de amenazas y superficies de ataque comunes, se ha dividido en dos vídeos para su comodidad. Esta primera parte se centra en explicar los vectores de amenazas y superficies de ataque más comunes relacionados con los componentes tecnológicos. En concreto, hablaremos de las rutas que utilizan los actores de amenazas estudiados en el video anterior para acceder o vulnerar un sistema. En ciberseguridad, comprender cómo los atacantes obtienen acceso no autorizado es fundamental para definir las estrategias de defensa. Comenzaremos definiendo los dos términos claves del título. Los vectores de ataque son los métodos o vías que utilizan los atacantes para explotar vulnerabilidades y obtener acceso no autorizado a un sistema. En otras palabras, un vector de amenaza es el medio o la técnica que utiliza un atacante para distribuir su payload. ¿Dije payload? En ciberseguridad, un payload es la parte del ataque que causa daño o ejecuta una acción maliciosa. Puede ser un virus, ransomware, spyware o cualquier código que explote una vulnerabilidad. Ejemplo, en un ataque de phishing, el correo falso es el vector de ataque, pero el malware que se instala al hacer clic es el payload. Continuemos. Las superficies de ataque se refieren al número total de posibles puntos de entrada que se pueden explotar en un sistema, incluyendo vulnerabilidades de software, puertos abiertos y errores humanos. Veamos la diferencia con un breve ejemplo. Vector de amenaza. Un atacante deja una memoria USB infectada con malware en una zona común de la empresa. Un empleado curioso la recoge y la conecta a su ordenador para ver su contenido, activando así un software malicioso que roba credenciales. Superficie de ataque. La empresa no cuenta con políticas de seguridad que adviertan sobre los dispositivos externos o bloqueo automático de puertos USB. Resultado, el ataque se ejecuta sin resistencia. Analicemos los vectores de ataque y superficies de ataque más comunes. Amenazas basadas en mensajes. Involucran métodos de comunicación como el correo electrónico, los SMS o la mensajería instantánea IM. El correo electrónico. El propósito principal del correo electrónico es permitir el intercambio de información entre usuarios, convirtiéndolo en un vector muy explotado. Los ataques por correo electrónico incluyen spam, phishing, smishing, vishing, spear phishing y walling. Estos conceptos se desarrollarán en el vídeo sobre el vector humano o ingeniería social. Por ahora definamos spam. El spam es correo electrónico no deseado o no solicitado. Así de simple. Algunos tipos de spam son anuncios inofensivos y básicamente son correos electrónicos basura que como mucho te harán perder el tiempo. Sin embargo, hay otros que pueden incluir mensajes, códigos o archivos adjuntos maliciosos. SMS. Los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes de texto con enlaces maliciosos. La víctima, al hacer clic en ellos, activan la descarga de malware o pueden acceder a sitios web falsos que roban datos personales. Dado que los SMS suelen parecer confiables, los usuarios pueden ser víctimas fácilmente. Ejemplo, un mensaje que se hace pasar por su banco y le pide que verifique su cuenta porque hay movimientos sospechosos. Mensajería instantánea, IM. Los ciberdelincuentes suelen utilizar plataformas de mensajería populares como Discord, Telegram, WhatsApp y Microsoft Teams para propagar malware. Estas plataformas son objetivos atractivos porque permiten a los usuarios compartir archivos y enlaces que los atacantes pueden explotar para distribuir cargas útiles maliciosas. Ataques basados en imágenes. Los atacantes ocultan código en imágenes mediante esteganografía o aprovechan vulnerabilidades del software de renderizado de imágenes. Por ejemplo, una imagen de redes sociales que, al hacer clic, explota una falla del navegador para instalar spyware. Amenazas basadas en archivos. Se trata de archivos infectados o manipulados que se induce a los usuarios a abrir. Ejemplo, un archivo PDF adjunto con JavaScript incrustado que explota Adobe Reader. Llamadas de voz. Los estafadores suplantan la identidad de instituciones de confianza como entidades bancarias o agencias gubernamentales a través de llamadas telefónicas fraudulentas.
Mediante técnicas de manipulación y engaño, persuaden a las víctimas para que proporcionen información confidencial, como datos personales o financieros, con el objetivo de cometer fraudes o robos de identidad. Dispositivos extraíbles. Las unidades USB y otros dispositivos externos se utilizan para propagar malware a menudo de forma automática. Por ejemplo, una memoria USB con la etiqueta "Salarios confidenciales de empleados" se deja cerca de la entrada de una empresa. Un empleado curioso la coge y la conecta a su ordenador de trabajo, activando sin saberlo malware que roba los datos confidenciales o permite a los atacantes acceder remotamente. Software vulnerable. El software obsoleto o mal configurado puede ser explotado por atacantes, lo que provoca brechas de seguridad. Existen dos tipos principales, basados en el cliente y sin agente. Client-based requiere la instalación de un software en el dispositivo del usuario. Ejemplo, una vulnerabilidad en un navegador que podría permitir a un atacante ejecutar código remoto, obteniendo el control del sistema sin que el usuario se dé cuenta. Agentless. No necesita instalación en los dispositivos, sino que funciona de manera remota. Aunque reduce riesgos locales, depende de configuraciones de acceso y seguridad en la red. Sistemas y aplicaciones sin soporte. Esto sucede cuando los proveedores de software descontinúan las actualizaciones y ya no es posible parchear vulnerabilidades, incluso si se quiere hacerlo. Por ejemplo, Windows 8 finalizó su soporte general en enero de 2016 y el soporte extendido finalizó en enero de 2023. Sin actualizaciones de seguridad, los usuarios que continúan usando Windows 8 corren el riesgo de ser explotados por vulnerabilidades sin parchear. Redes inseguras. Las redes con poca protección son blancos fáciles. CompTIA divide este bloque en tres tipos de redes: Wi-Fi, cableada y Bluetooth. Las redes inalámbricas son particularmente peligrosas si no se tiene un cifrado robusto como WPA2 o mejor aún WPA3, ya que los atacantes pueden monitorear y manipular el tráfico. Las redes Wi-Fi públicas, como las de las cafeterías, centros comerciales o aeropuertos, son objetivos prioritarios. Red cableada. Es más segura que la inalámbrica, pero es vulnerable si los atacantes obtienen acceso físico a la infraestructura de red, como un puerto RJ45. Ejemplo, en una oficina, el router permite conexiones sin filtrar por direcciones MAC. Un atacante conecta su laptop a un puerto Ethernet disponible, obteniendo acceso completo a la red interna. Sin restricciones, puede interceptar tráfico, explotar vulnerabilidades y moverse lateralmente entre dispositivos. Bluetooth. Los atacantes pueden usar las vulnerabilidades de Bluetooth para extraer información de dispositivos cercanos sin la interacción del usuario. Por ejemplo, un atacante usa BlueSnarfing para robar la lista de contactos del smartphone de una víctima que usa Bluetooth sin los últimos parches instalados. Puertos de servicio abiertos. Dejar puertos innecesarios abiertos expone los sistemas a ataques, ya que los ciberdelincuentes pueden escanearlos y explotarlos para obtener acceso o interrumpir los servicios. Por ejemplo, el puerto 3389 es vulnerable porque el protocolo de escritorio remoto, RDP, permite el acceso remoto a un sistema. Si no se protege adecuadamente, los atacantes pueden usar ataques de fuerza bruta para adivinar las credenciales de inicio de sesión o explotar vulnerabilidades conocidas para tomar el control del equipo. Credenciales predeterminadas. Muchos dispositivos y aplicaciones vienen preconfigurados con nombres de usuario y contraseñas genéricos, lo que los convierte en blancos fáciles si no se cambian. Por ejemplo, un enrutador con el nombre de usuario predeterminado admin y la contraseña 1234 no ofrece seguridad. Amenazas en la cadena de suministro. Los ciberdelincuentes pueden explotar las vulnerabilidades de las redes de terceros para infiltrarse en las organizaciones objetivo. CompTIA divide a los proveedores en tres grupos. Proveedores de servicios gestionados MSP. Un MSP es una empresa externa que gestiona remotamente los servicios informáticos para empresas cliente.
Si un MSP sufre una vulneración, los atacantes pueden acceder a los sistemas de todos sus clientes. Por ejemplo, en 2021, el grupo de ciberdelincuentes Revil explotó una vulnerabilidad de día cero en Kaseya, VSA, logrando distribuir ransomware a miles de empresas a través de su MSP. Se estima que el ataque afectó entre 800 y 1.500 organizaciones. Vendor. Se llama vendor a aquellas empresas que proporcionan productos o servicios terminados, a menudo tecnología o software, directamente a las empresas. Por ejemplo, Cisco vende switches, routers y firewalls a empresas. Suppliers. Proporcionan materias primas o componentes esenciales para la producción, pero puede que no los venda a los usuarios finales. Por ejemplo, un fabricante de chips que suministra procesadores a empresas de portátiles. Por ejemplo, el ataque a SolarWinds en 2020 comprometió actualizaciones del software Orion, permitiendo a los atacantes infiltrar redes de grandes empresas y agencias gubernamentales de Estados Unidos con el malware Sunburst. En este vídeo hemos visto una serie de vectores de amenaza y superficies de ataque. Todas ellas tienen en común que se basan en el aprovechamiento de algún tipo de tecnología o proceso. ¿Qué hace falta aquí? Hace falta la famosa capa 8 del modelo OSI o el componente humano. En el siguiente vídeo analizaremos el vector humano y cómo la ingeniería social es la reina de la fiesta cuando de riesgos a la ciberseguridad se trata.